Mi nombre es Gregorio Noroño, estudiante de Ingeniería Civil del octavo semestre. Vamos a hacer una exposición importante sobre fundaciones sobre pilotes. Una de las tipos de fundaciones más importantes en lo que son superestructuras elevadas, plataformas marinas, puentes sobre lagos, en fin, pues donde el suelo es muy blando, muy susceptible y hay que bajar a grandes profundidades. Por acá empezamos con un concepto de pilote que es sencillamente pues un elemento estructural de cimentación profunda. Normalmente son de forma cilíndrica o prismática que se hincan o se construyen en el terreno para transmitir las cargas de las estructuras a estratos resistentes más profundos. Se utilizan con el terreno superficial, no tienen la capacidad suficiente para soportar las cargas de la edificación. Sus características, bueno, la profundidad. Transmiten cargas a estratos muy profundos y resistentes del suelo. Resistencia, están diseñados para soportar cargas axiales de compresión y tracción, así como cargas laterales. En el caso de las cargas por sismos, fuerzas horizontales. Materiales pueden ser de hormigón armado, en sitio, prefabricado, en acero o en madera, que fueron los primeros que se hicieron en la época romana. Sección, generalmente son circulares, pero también pueden ser cuadrados, rectangulares o en forma de H. Su proceso constructivo pueden ser hincados, perforados y colados en situ o prefabricados hincados. Su adaptabilidad, se adaptan a una amplia variedad de condiciones de suelo y cargas estructurales. Eso es importante porque ellos van a trabajar básicamente pues, en terrenos muy hostiles. Normativa, bueno, es importante entender que la normativa en todo proceso constructivo pues está siempre presente. Significativamente según el país y la región va a cambiar la normativa. Generalmente se deben seguir códigos de construcción y normas de ingeniería geotécnicas que especifican los requisitos de diseño, materiales, construcción y control de calidad. Algunos aspectos claves que suelen cubrir las normativas incluyen la investigación geotécnica, que es el estudio del suelo, requisitos para la exploración del subsuelo y la determinación de las propiedades de él mismo. Diseño estructural, son los métodos de cálculo para determinar la capacidad portante y el comportamiento bajo la carga de los pilotes. En este caso, pues la resistencia de los suelos sería la capacidad portante y el comportamiento bajo carga de pilotes pues sería pues la resistencia que va a tener el pilote dentro del terreno. Sus materiales, bueno, especificaciones técnicas para los materiales utilizados en la fabricación o en la construcción de los pilotes. Ejecución. Son procedimientos constructivos, control de calidad durante la ejecución y pruebas de carga. Es importante que haya un control de calidad riguroso durante el proceso de construcción para que todas las actividades pues se hagan de manera segura. Y seguridad, que es una seguridad distinta, sería las medidas de seguridad durante la excavación, hincado o perforación de los pilotes. Siempre pues, tomar en cuenta por normas y por reglamentos pues una seguridad tanto para los trabajadores como para el tipo de excavación que se va a realizar. Recordemos que son trabajos de alto riesgo. Es crucial consultar la norma vigente para cualquier proyecto que involucre el uso de pilotes. Eso como una nota. Vámonos al basamento. Los pilotes actúan como elementos de basamento, transfiriendo las cargas de las superestructuras al subsuelo profundo. Su función principal es soportar cargas verticales, resistir cargas horizontales, controlar asentamientos y mejorar la estabilidad. Cuando controlamos los asentamientos, pues minimizamos y uniformamos los asentamientos de la estructura, especialmente los suelos blandos o compresibles. La estabilidad, bueno, aumentar la estabilidad general de la estructura, especialmente en terrenos inestables o con pendientes. Esto puede ser en el caso de las plataformas marinas, donde los terrenos son irregulares y pues hay que llegar
a lugares profundos, y las fuerzas del mar, pues de alguna u otra forma, pues le dan una compresión lateral, una fuerza lateral contraria a la fuerza que ejerce el pilote. Ejemplo de pilotes en estructuras. Tenemos a Venecia en Italia, una ciudad que fue construida sobre millones de pilotes de madera clavados en el fondo de la laguna, creando una base firme para sus íconos edificios. Aquí el nivel freático es alto, y en la época que se hizo Venecia, pues evidentemente, pues una época antigua, muy, muy vieja, pues se utilizaron pilotes de madera, que eran los convencionales para ese entonces. Tenemos el puente sobre el lago de Maracaibo, Rafael Urdaneta, que es una estructura de concreto armado y concreto pretensado que cruza el lago de Maracaibo. La cimentación del puente utiliza tantos pilotes de perforación como pilotes de Inca para soportar su peso y el tráfico vehicular. En este caso, en cada ven tenemos la perforación y los hincamientos de los pilotes en cada estructura. También parecido al puente sobre el lago de Maracaibo, tenemos el puente de Luisiana. Este puente de casi 24 millas de longitud es conocido por ser el puente sobre aguas más largo del mundo y está sostenido por miles de pilotes de concreto, como lo vemos aquí en cada pila. En cada pila, por eso se llama así, pilote. Hay pilotes, fundaciones sobre pilotes. Como lo dije en principio, pues pilotes de hormigón, prefabricados, pilotes de acero y pilotes de madera. Esos son los 3 tipos de formas, 4 tipos pues con los prefabricados. Según el método de construcción, pues los pilotes hincados, introducidos en el terreno mediante golpeo con martillo, vibración o presión. Y los pilotes perforados o excavados, que se excava el terreno y luego se rellena con hormigón, a menudo con armadura, puede ser con o sin intubación. Este tipo de pilotes perforados excavados, pues a veces se utilizan tubos, luego se coloca el acero y posteriormente se descarga el concreto armado. Pilotes mixtos, combinación técnica de hincado y de perforación. Su clasificación, bueno, tenemos pilotes de punta, pilotes o de apoyo, que son la mayor parte de la carga se transfiere a un estrato resistente ubicado en la punta del pilote. Pilotes flotantes o de fricción. La carga se transmite principalmente a través de la fricción lateral entre el pilote y el suelo circundante, es decir, la zona de los laterales del pilote, bien sea cuadrado o rectangular o de manera cilíndrica. Pilotes mixtos, punta y fricción, transmiten la carga tanto por la resistencia de la punta como por la fricción lateral. La punta, en este caso la parte inferior, que es la que funciona como una mecha de un taladro, pero de punto de vista vertical hacia el terreno. Seguimos con ejercicios prácticos que hemos utilizado para realizar, para determinar si el pilote cumple con la normativa admisible de esfuerzo, de resistencia. En este caso, pues tenemos el primero, que es, nos dice que en un estrato homogéneo de arcilla arenosa se hinca un pilote de concreto armado de sección transversal cuadrada de 30 centímetros de lado. La altura total es de 10 metros y nos van a hallar la capacidad portante del mismo, aplicando la teoría de Benavent, Bien-Edel y Dedor. Estas 3 teorías pues se aplican para determinar pues si realmente pues el pilote tiene la capacidad de resistir lo que se le está pidiendo. En este caso nos está pidiendo la capacidad portante del mismo. De acuerdo, tenemos el fusto acá, que sería la dimensión del pilote de manera cuadrada, 0,30 por 0,30, y aplicando las fórmulas de Benavent. La primera pues sería la solución de Benavent, sería el cálculo del diámetro equivalente. El diámetro equivalente en este caso es cuadrado, pero vamos a calcular el diámetro para tener el área. En este caso aplicamos la fórmula de 4 por la longitud al cuadrado entre pi, la raíz cuadrada de 4 por la longitud al cuadrado entre pi, nos da 33.85 centímetros de dimensión, y es más precisa, por supuesto, 33.85, y
el área calculada allí de esa dimensión nos estaría dando pi por el diámetro cuadrado entre 4, que nos estaría dando 899.93 centímetros cuadrados. Luego obtendremos la carga resistente por fricción. Y esa carga resistente por fricción es PUF, que sería el pi por el diámetro al cuadrado entre 4 por el seno del ángulo. En este caso, el ángulo que estamos tomando es el ángulo de la punta, que sería seno de 30, la densidad del suelo por la altura, por la tangente a la 4, que multiplica a 45, una constante allí, por el phi medio. También pues se calcula una integral definida de 0 a h, donde me dice que dy va a ser igual a pi por el diámetro entre 2, por la densidad del suelo, por f, por la altura al cuadrado, por la tangente al cuadrado, por 45 más diámetro y medio, phi y medio. Eso nos estaría dando en kilogramos 19.668.07 kilogramos, llevados a toneladas serían 16,67 toneladas, porque obtenemos este valor para poderlo comparar luego con el valor de la carga límite por fricción lateral, que es otra fórmula, que es la que calculamos por el método de Benedel. Sería en este caso pues pi por el diámetro entre 2, por la densidad, por f, por h al cuadrado, por la tangente al cuadrado. Esa carga límite por fricción lateral nos está dando 99.043.43 kilogramos, que viene siendo 99.04 toneladas. La carga puntual, en este caso, sería la sumatoria de PUP más la PUF, que ya la tenemos acá, que nos dio 19,67, entonces nos estaría dando un total de 118.71 toneladas. Luego obtenemos, con estos datos, vamos a obtener la carga admisible y vamos a comparar si cumple o no cumple. En este caso, este ejercicio pues nos da que la carga admisible es de 29,68 toneladas y es mayor que 19,67 toneladas. Quiere decir que cumple con la normativa de lo que nos están pidiendo. En este caso, pues en este ejercicio, pues la capacidad portante del pilote es aceptable. Si cumple con la norma. En el caso de ese ejercicio, en el caso del segundo ejercicio, nos mandan a hallar la capacidad, en este caso, pues resistente del pilote del bulbo, es decir, de esta parte del pilote en un tramo determinado, comparando los resultados. Y nos mandan a calcular la ecuación de Benaver. Igual hacemos la carga límite resistente por fricción, aplicamos la fórmula, tenemos los datos, tenemos el diámetro 1, el diámetro 2, el diámetro 1 0,4 metros y el diámetro 2 0,65 metros, tenemos la altura que es 12 metros, tenemos el tipo de suelo que es una arcilla compacta seca, y tenemos F1, tenemos la densidad del suelo y tenemos phi, que es 20 grados. La densidad del suelo tenemos ahí 1.750 kilogramos por metro cúbico. Luego pues obtenemos con la fórmula de PUF, obtenemos el valor de, ya teniendo todos los datos, el valor de 136.75 toneladas. Luego calculamos la ecuación de Benedel y corroboramos que tenemos un P admisible de 34.3 toneladas. La ecuación de Dor nos está dando, con todos los datos que estamos colocando, 1,75, 12, que es la altura, 1.7, 1.5 dependiendo del tipo de suelo, y 1,71 nos está dando 16.2 toneladas. Ese sería el PU.
Luego obtenemos con la sumatoria del PU más PUF, tenemos 91,18 toneladas. Y hacemos igual, pues el P admisible lo determinamos de esta manera. Vemos el cálculo que nos da 16,2 toneladas. En este caso el P admisible son 45,6 toneladas y es mayor a 16,2 del PUP. Es decir, está cumpliendo con la norma también y podemos determinar que el bulbo indicado resiste la capacidad de resistencia que se le está solicitando. Ese sería en el caso del ejercicio número 2. En el caso del ejercicio número 3, tenemos determinar la altura necesaria del tramo inferior del pilote, porque tenemos que analizar que este es un pilote de forma cilíndrica. Aquí vemos el dibujo en planta y nos están mandando a calcular la altura del tramo inferior, esta altura que está acá. Ese tramo inferior en el estrato de grava arcillosa. Nos está indicando qué tipo, a dónde llegó ese pilote, a qué tipo de material está hincado, para que resista una carga de servicio de 50 toneladas, según las teorías ya precedentes. La ecuación de Benavent, para calcular el peso admisible, introducimos todos los datos que teníamos la altura, los diámetros, la densidad del suelo y los phi. Logramos conocer que su P admisible es de 50 toneladas, luego lo comparamos con la ecuación de Benedel, también nos da 50 toneladas, y luego utilizamos la ecuación de Dor, introducimos los datos que nos está dando el ejercicio y obtenemos también que el P admisible es de 50 toneladas, es decir, cumple con la carga de servicio que se le está solicitando en ese tramo, en esa altura. 50 toneladas de resistencia para el pilote en la parte de donde está la grava. Ese sería son 3 tipos de ejercicios distintos para el cálculo de la resistencia en distintas partes del pilote, bien sea en la parte inferior, en la parte media, y si son pilotes de prefabricados o pilotes de madera, dependiendo de su material, pues ellos van a tener una capacidad de resistencia. Bueno, con esto pues queda generalmente explicado pues de una manera simple para poder lograr simplificar el video, qué fue lo que qué análisis hicimos nosotros con relación a este tipo de fundaciones tan importantes, sobre todo para las superestructuras elevadas y marinas y puentes. Muchas gracias.